Saludos cordiales, estimados colegas de todo el Perú. Buenas noches a todos en el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente. Bien, hoy viernes 5 de abril iniciamos la última jornada de esta semanita de trabajo. Empezando esta clase, quiero recordarles que el día de hoy el Ministerio de Educación ya ha hecho oficial la convocatoria para el concurso de nombramiento docente 2024. Estimados colegas, en el tema de evaluación para nombramiento docente, la etapa nacional prácticamente no ha sufrido ningún cambio con relación al año anterior. Entonces, la estrategia que nosotros estamos manejando es pertinente para la preparación que vamos a tener para afrontar con mucho éxito dicho examen. Eh, Sin mayor dilación, estimados colegas, ya volviendo al tema, vamos a iniciar nuestra preparación esta noche, pidiéndoles a cada uno de ustedes que lo recibamos con fuertes palmas virtuales a nuestro capacitador, el profesor Crispín Mejía, a quien también voy a tomarme la gracia de darle la más cordial bienvenida. Profesor Crispín, buenas noches. Puede iniciar, por favor, con nuestra programación para esta noche. Adelante, por favor. Buenas noches, estimado Reimer. Buenas noches, estimados colegas. Un cordial saludo a cada uno de ustedes y hoy día pues vamos a trabajar un poco lo que es el enfoque por competencias, porque esto es clave cuando nosotros queremos afrontar un examen como el que aplica el Ministerio de Educación. Efectivamente plantea casos para ser resueltos en base o en el marco de la implementación del currículum nacional. Entonces, por ello, he visto por conveniente el día de hoy un poco profundizar la comprensión del enfoque por competencias, que es el enfoque que ha asumido nuestro currículum nacional de la educación básica a partir de 2016. Y es necesario tener claridad, precisión sobre estos términos. Entonces, voy a compartir pantalla. ¿Listo? Ya. Ya. Muy bien. El día de hoy vamos a abordar un poco, voy a explicar para que tengamos claridad sobre el enfoque por competencias que aborda pues el Currículum Nacional de la Educación Básica. ¿Qué es un enfoque? En primer lugar, tenemos que tener claridad o precisión en la definición de qué es un enfoque. El enfoque es el punto de vista teórico conceptual que establece cómo el docente debe abordar el desarrollo de las competencias. O sea, ¿qué es una competencia? ¿Cómo se aborda su desarrollo? ¿Cómo se favorece su desarrollo creciente en complejidad? Y todo eso está enmarcado pues a puntos de vista, investigaciones pedagógicas, aportes de los campos de la psicología, la pedagogía y ahora también de la Maestro, neurociencia. buenas noches. Buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Un favor, ¿nos podría compartir, por favor, su material para poder tenerlo en físico, si fuera tan amable? ¿Ya? No hay problema. Muchas gracias. Yo voy a compartir al profesor Reimer porque él es el que tiene el contacto con ustedes. El 5. Ya. Y también el conocimiento. Un poco de competencia. Bien. Ya, he compartido al profesor Reimer, seguramente va a ser el efecto de réplica para que pueda llegar donde ustedes. Bien. Entonces decíamos que un enfoque es un conjunto de puntos de vista teórico-conceptual, pero en base a investigaciones científicas, ¿no?
el enfoque abarca un conjunto de guías sistemáticas. Entonces, acá nos van a establecer las funciones que debe cumplir el docente y las funciones que debe cumplir el estudiante para desarrollar competencias. Orientan las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus actividades. O sea, un conjunto de guías orientadoras que efectivamente pues van a permitir el desarrollo de competencias. Entonces, esto ha cambiado en función al cambio también del enfoque curricular. Antes del 2016 se tenía un currículum ya con algunas versiones del enfoque por competencias, pero que todavía no estaba consolidado, porque se tenía competencias de inicial, de primaria y secundaria y no coincidía. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que el estudiante desarrolle sus competencias durante su tránsito por todos los niveles de la educación básica? En cambio, ya en el 2016 se hace una sistematización, se establecen estándares de aprendizaje y todas las competencias que se abordan son las mismas. La única diferencia es que en cada nivel, en cada ciclo, en cada grado que va avanzando el estudiante, el nivel de complejidad va variando. Entonces, ¿cuál es el enfoque que utilizamos actualmente? El Currículum Nacional de la Educación Básica 2016 define la competencia como. ¿Qué es la competencia? La competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Esto es bastante importante reconocerlo, ¿no? Porque a veces pensamos, bueno, la competencia es combinar capacidades. No solo es combinar capacidades. Primeramente, tenemos que entender que la competencia es una facultad de la persona. O sea, nacemos con ellas. Hay algunos desempeños que ya los niños al momento de nacer inclusive ya van practicando, van ejercitando. Por ejemplo, se ha llegado a determinar que un niño que nace puede diferenciar claramente. A ver, los micrófonos, por favor, vamos gestionando. La primera parte va a ser un tanto explicativo y luego vamos a pasar a los casos. Entonces, cuando decimos que la competencia es una facultad humana, es que nosotros nacemos con ellas. Todas las personas tenemos esas competencias. Al momento de nacer los niños, por ejemplo, pueden distinguir la voz de su mamá o de su papá con un sonido que no es de una persona. Puede distinguir, y es por eso que cuando la mamá o el papá se acerca y le habla, los niños pequeñitos de 1 mes de nacido sonríen porque están diferenciando. Entonces son aprendizajes que ya vienen con nosotros. Pero para desarrollarlas, para hacernos cada vez más competente, tenemos que combinar un conjunto de capacidades. ¿Y qué son esas capacidades? Son las habilidades, los conocimientos, las actitudes, la predisposición, etc. A fin de lograr un propósito específico. Entonces, esa combinación de capacidades se hace para lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, esta muestra de desempeño tenemos que nosotros afrontar en una situación, en un contexto, en un problema real o simulado, pero tiene que partir de un contexto. Y en ese contexto vamos a tener un propósito específico. Y cuando nosotros tenemos un propósito específico, tenemos que tratar de lograrlo de manera pertinente, o sea, la solución sea algo que tiene mucha relación con el problema que queremos resolver. Y tiene que tener sentido ético, o sea, también tiene que estar influido por valores.
como la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, el bien común, ¿no? En nuestro currículum nacional los valores se han definido a través de los enfoques transversales. Entonces, de manera ya un poco complementaria, nos dice el currículum nacional, ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar. Tenemos que comprender la situación que queremos afrontar. Evaluar las posibilidades que se tiene para resolverlo. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que hacer un inventario de todos los recursos con los que contamos, ¿no? Los recursos internos, que le llama Perrenau a las habilidades, al conocimiento, a las actitudes, todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, y también complementariamente los recursos externos, que pueden ser textos, que pueden ser materiales, que pueden ser material didáctico, etc. Y luego dice, para resolver, tenemos que evaluar todas esas posibilidades. De todas esas posibilidades, vamos a elegir una, la que es más pertinente, la que nos va a ahorrar tiempo, lo que va a resolver de mejor manera la problemática. Esto significa identificar los conocimientos y las habilidades que uno posee, que son los recursos internos, o que están disponibles en el entorno, los recursos externos, materiales, los instrumentos, etc. Analizar las combinaciones más pertinentes. O sea, ¿qué combinación voy a hacer con mis recursos internos y externos a la situación y al propósito para luego tomar decisiones y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada? Una vez que hemos evaluado, hemos analizado y hemos establecido la mejor combinación de los recursos internos y externos, tomamos una decisión y ejecutamos para poner en acción la combinación de la acción seleccionada. Eso nos dice el currículum nacional. Entonces, el desarrollo de las competencias a lo largo de la educación básica permite el logro del perfil de egreso. Entonces, esto también es un componente básico del currículum nacional, porque en el currículum nacional se establece un perfil con 11 aprendizajes. Son las características que debe lograr el estudiante al egresar de la educación básica. O sea, empezamos en el nivel inicial, primaria y secundaria. Al egresar de la educación secundaria debemos mostrar esos 11 aprendizajes que nos muestra el perfil de egreso. Uno de ellos, por ejemplo, dice comunicarse efectivamente en una lengua materna, en una segunda lengua y en una lengua extranjera. ¿Qué significa eso? Que tenemos que desarrollar competencias comunicativas de la oralidad, de la lectura, de la escritura, pero no solo en una lengua materna, en una segunda lengua y en una lengua extranjera. Eso es el perfil de egreso que nos hemos planteado como país para lograr, por ejemplo, en un aspecto. Es uno de los 11 aprendizajes del perfil de egreso. Estas competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida. Ninguna competencia se desarrolla de manera independiente, de manera aislada. Las competencias se combinan como si fueran el tejido de una soga, se combinan naturalmente. O sea, por ejemplo, si yo quiero desarrollar la competencia de indagación, por ahí en algún momento se va a combinar o se va a interactuar con la competencia se comunica oralmente, porque vamos a tener que conversar, vamos a tener que dialogar o discutir el mejor plan para desarrollar nuestra indagación. Entonces, allí ya se incorpora la competencia oral. Por ahí también vamos a tal vez encontrarnos con la competencia lee diversos tipos de textos. Cuando hacemos una indagación, necesitamos también pues el soporte teórico de investigaciones o de conocimientos ya
procesados para poder respaldar también nuestras investigaciones, nuestros experimentos. Por ahí vamos a leer seguramente textos científicos. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros vamos, al desarrollar una competencia, vamos a incorporar o naturalmente se van a interrelacionar otras competencias. Tal vez por ahí queremos hacer gráficas estadísticas para demostrar mi indagación. También entran competencias matemáticas de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Entonces, cuando nosotros hacemos una planificación y seleccionamos determinadas competencias, no significa que solo esas competencias vamos a abordar o vamos a desarrollar, sino que didácticamente estamos seleccionando esas competencias para poder observarlos, para poder evaluarlos y para poder determinar su nivel de desarrollo. Pero las competencias se desarrollan de forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa, dentro y fuera de la institución educativa, porque también se desarrolla competencias cuando estamos no solamente en el colegio, sino también en el hogar, en la comunidad, en cualquier lugar. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de toda la vida. O sea, nosotros vamos a desarrollar nuestras competencias a lo largo de toda nuestra vida. Hasta el último minuto de nuestra existencia vamos a ir desarrollando competencias siempre y cuando afrontamos retos, problemas, hacemos la combinación de los recursos internos y externos y planteamos una decisión para resolver esos retos de manera pertinente y con sentido ético. Por su parte, hay un aporte de Sergio Tobón, que es un pedagogo colombiano. Nos dice, amplía la definición, pues él afirma que las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto. Cuando desarrollamos competencias, tenemos que afrontar retos o desafíos complejos, para el cual no hay una respuesta inmediata, que necesariamente tenemos que buscar información, tenemos que investigar, tenemos que preguntar, etc. Entonces, por eso se dice que las competencias son procesos complejos de desempeño, con idoneidad en un determinado contexto. No es posible desarrollar competencias fuera de un contexto. Este contexto puede ser real o puede ser también simulado, pero factible de su realización. Por ejemplo, yo puedo abordar una situación significativa sobre los fenómenos naturales de las lluvias intensas, tal vez ya en agosto, ¿no? Agosto, septiembre, porque ese tiempo ya no llueve. Porque el tiempo de lluvia, pues la época de lluvia es diciembre, enero, febrero, marzo, ¿no? Hasta abril. Pero yo puedo abordarlo de manera simulada, pero es factible porque los niños tienen experiencia y recuerdan cómo es la lluvia, ¿no? A eso se refiere cuando decimos situaciones de contexto simulado. Y es real cuando efectivamente yo abordo, por ejemplo, sobre el fenómeno de las lluvias intensas en una situación y efectivamente en ese momento, en ese periodo, estamos pues afrontando lluvias intensas. Entonces, eso es lo que tal vez tenemos que tener claridad sobre las competencias. Hay otros autores que han contribuido o es el soporte teórico del currículum nacional. A ver. Les vamos a suplicar gestionar sus micrófonos para poder avanzar y no interrumpir. ¿Ya? Se les voy a agradecer bastante. Por ejemplo, en la bibliografía del currículum nacional. No, ya no. Profesor, por favor, debe silenciarlos usted mismo. A ver, sí estoy silenciando, pero van ingresando, creo. Bien.
Cuando nosotros Sáquelo, revisamos, maestro, bótelo de la sala para que se dé cuenta, pues una manera también de llamar la atención. Disculpe que le interrumpa, pero ya esto es engorroso. Son sí, sí, reiteradas colegas, veces. no creo que vamos a llegar a ese extremo. Colegas, por favor, vamos a gestionar el micrófono, que es importante, ¿no? Porque se interrumpe, se filtran sonidos del exterior, entonces ingresan y apagan su micrófono para poder escuchar, ¿ya? Luego, si ustedes quieren preguntar, pueden levantar la mano y podemos darle el pase para que ustedes puedan intervenir. Bien, decíamos que el currículum nacional tiene un soporte teórico. Hay varios autores que han investigado y han determinado sobre el enfoque por competencias. Por ejemplo, tenemos a Zavala y Arnau. En el 2007 hacen su publicación de su investigación. Ellos dicen que el actuar competente involucra a las actitudes, procedimientos, habilidades y destrezas, ¿no? Y vamos a encontrar alguna similitud seguramente en la definición de cada autor, que deben permitir a una persona resolver problemas complejos. Siempre vamos a encontrar un conjunto, la movilización de un conjunto de capacidades, pero ¿para qué? Para resolver problemas no sencillos, sino complejos, haciendo uso de componentes procedimentales, actitudinales y conceptuales, y que las situaciones, además de ser complejas, deben ser únicas y ocurrir en un contexto real determinado. ¿Se dan cuenta? Que también Zavala y Arnau nos dice que debe desarrollarse en un contexto determinado. Philippe Renaud en el 2012 también hace una publicación y nos dice que el actuar competente es el producto de un aprendizaje que se evidencia en el actuar humano. Un individuo actúa competentemente cuando moviliza recursos internos. ¿Y cuáles son esos recursos internos? Los saberes, las habilidades y las capacidades. Todo lo que está dentro de nosotros. Para Philippe Renaud, esto es lo principal, los recursos internos, las capacidades que nosotros tenemos. Y los complementa, dice, al movilizar recursos externos para enfrentar y resolver situaciones de aprendizaje que se presentan como problemas. Si nosotros vamos comparando con Zavala y Arnau y Perrenau, también nos hablan de afrontar un problema en un contexto. Nos habla de movilizar saberes, procedimientos o Perrenau los llama recursos internos. Maciotra, Domenico Maciotra nos dice, aclara que acumular conocimientos no vuelve competente a una persona. Entonces, acá sí da mayor claridad que por qué es lo que nosotros tenemos que cambiar nuestra práctica y desarrollar competencias, porque el enfoque curricular anterior desarrollaba conocimientos y contenidos, ¿no? Primer bimestre, tal contenido, segundo bimestre, según tal tema, etcétera, etcétera. Pero esa acumulación de conocimientos, dice, no vuelve competente a una persona. Porque puede haber personas que conozcan mucho, por ejemplo, de la contaminación ambiental, pueden conocer del cambio climático, pueden conocer los fenómenos naturales, pueden conocer y tal vez le tomas un examen de conocimientos y te puedes sacar 20, la máxima nota. Pero no, esa acumulación de conocimiento no lo vuelve competente porque la competencia implica una actuación. Entonces, esa persona que tiene mucho conocimiento puede ser de que, pues, pero en su práctica no aplica, por ejemplo, los principios de las 3 R's. Reciclar, rechazar, reutilizar. Por ejemplo, los envases plásticos. Tal vez va al mercado, pide nomás las bolsas, o tal vez compra bebidas en botellas descartables y los tira por ahí, ¿no? Por eso, Maciotra nos aclara que acumular conocimientos no nos vuelve competentes, porque para ser competentes tenemos que afrontar una problemática. Identificamos, por ejemplo, que hay un problema de contaminación ambiental en el barrio y yo tengo que actuar sobre eso. ¿Cómo? Movilizando mis conocimientos, movilizando mis actitudes, movilizando mis capacidades, mis habilidades y mis destrezas.
Entonces, eso aclara, nos aclara pues Maciotra, ¿no? Y propone la perspectiva de la enacción. ¿Qué significa enacción para Maciotra? Localiza los fenómenos mentales en la totalidad de la persona en acción y en situación. O sea, el fenómeno de la enacción es cuando la persona se pone en acción y en una situación. También se parece o se asemeja con las definiciones de Perrenau y Zavala y Arnau, porque dice que las competencias se desarrollan en una situación determinada. No se desarrolla mentalmente, imaginariamente, sino en un contexto real o simulado. Y nos plantea para desarrollar el actuar competente hay 4 etapas o 4 pasos. Primero, disponerse. Primero tenemos que buscar pues que el sujeto que va a desarrollar sus competencias tiene que tener esa actitud, esa disposición de querer desarrollar esa competencia, de afrontar esa problemática. Luego va a situarse, ¿dónde estoy? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué materiales? ¿Cómo están mis conocimientos, mis capacidades? ¿Qué recursos tengo? Tal vez tengo internet, tal vez tengo libros, tal vez tengo aliados profesionales que me pueden dar información valiosa. Y luego posicionarse, ¿no? Tomar la mejor posición para poder afrontar esos retos y luego realizarse, indica pues que va a actuar la persona. Entonces, Maciotra nos plantea esos 4 pasos fundamentales para el desarrollo de las competencias. Disponerse, situarse, posicionarse y realizarse. Díaz Barriga también hace un aporte, nos dice que el enfoque socioconstructivista, tal como el propuesto en el actual currículum nacional, se reconoce el papel del estudiante en la construcción de su propio conocimiento. Entonces, ya vamos ingresando también que el currículum por competencias tiene enfoques que sustentan eso, ¿no? Y uno de ellos es el enfoque pedagógico socioconstructivista, que sostiene que el estudiante construye su propio conocimiento. O sea, el conocimiento no se transmite, no lo llevamos de la cabeza del profesor a la cabeza del estudiante, sino que el estudiante mismo va a construir o reconstruir, ¿no? Porque sí ya está construido. La importancia de situar el aprendizaje en contextos reales. O sea, el aprendizaje se tiene que situar en contextos reales. Un problema real de contaminación ambiental, de problemas de convivencia, de bullying, problemas de alimentación con alimentos chatarra, o tal vez problemas de diversos problemas que puede haber en el contexto, ¿no? Y que tienen que ser relevantes y cercanos a ellos, y la relevancia de un aprendizaje significativo. David Ausubel nos plantea pues del principio, ¿no? ¿Qué es lo más importante para que el niño aprenda o las personas aprendan? Partir de lo que ya sabe. ¿Qué es eso? Son sus conocimientos previos. Si se hace una buena relación entre lo que sabe y lo que se espera que lo sepa, si se hace esa conexión con buena predisposición, entonces el aprendizaje va a ser significativo. Partir de los saberes previos. Entonces, ese es un aporte de David Ausubel que también pues se ha acogido en el enfoque socioconstructivista. También Inés Aguerrondo, Tobón nos plantean sus planteamientos, sus investigaciones, sus conclusiones. Inés Aguerrondo nos dice, por ejemplo, un enfoque por competencias se caracteriza por observar los problemas como un todo. O sea, el problema tenemos que abordarlo holísticamente. No podemos abordarlo de manera parcializada o sectarizada, ¿no? Sino que el problema ambiental existe porque hay personas, hay negociantes, hay fabricantes de plástico y hay personas que consumen, ¿no? Es holístico. Entonces, si nosotros abordamos de manera holística un problema, vamos a establecer varias causas que entonces también la solución que vamos a plantear va a ser de manera integral.
Observar la red dinámica que es característica de toda situación, en vez de enfocarse en las relaciones de causa-efecto. Cuando hablamos de complejidad, vamos a establecer pues una red dinámica que es característica de toda situación. También nos dice posibilitar el uso de la imaginación. En un actuar competente tiene que haber pues ese ingrediente de la imaginación, de la creatividad, ¿no? Porque no hay caminos establecidos para resolver tal problema. Cada grupo humano, cada persona o cada equipo de estudiantes van a plantear de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo a sus criterios, cómo podría resolverse un determinado problema. Entonces, hay mucha imaginación cuando resolvemos problemas y desarrollamos competencias. Reconocer el pensamiento sistémico y complejo como elementos claves del actuar competente. El pensamiento sistémico y complejo es cuando abordamos pues el conjunto del problema, con todas sus dimensiones, con todas sus aristas, con todas sus características. Sumado al saber hacer y el componente ético. También acá Inés Aguirrondo también enfatiza el componente ético en el desarrollo de las competencias y la resolución de problemas en contextos delimitados. Entonces, si nosotros vamos analizando y vamos comparando, casi todos los autores lo dicen de diferente manera, pero en realidad hay algo central, que el problema tiene que ser complejo, que tiene que darse en una situación, que tienen que resolver problemas, que tienen que tener sentido ético, tienen que buscar el bienestar colectivo, el bienestar común. Sergio Tobón, pedagogo colombiano, también nos dice que el pensamiento complejo supone múltiples atributos, entre ellos la capacidad de reflexionar. Es muy importante este componente que nos plantea Sergio Tobón, porque en el proceso del desarrollo de las competencias vamos a incorporar un aspecto muy importante que es la reflexión, porque esto tiene que ver mucho con la metacognición. Al final de la clase, al final de la sesión, siempre es bueno dar una mirada hacia atrás y revisar cuáles han sido los logros, los avances y cuáles han sido las dificultades, ¿no? Y cómo podemos resolverlo. Esa revisión, esa mirada hacia atrás de todo el proceso desarrollado nos ayuda pues a ser más reflexivo y eso va generando pues aprendizajes constantes. La búsqueda de nuevas ideas, metodologías o puntos de vista para enriquecer con creatividad dichos desempeños y tener una mirada permanente que busque las conexiones de las partes con el todo y la construcción de procesos estructurados. Bien, entonces el aprendizaje por competencias, a manera de resumen, supone situar al estudiante como construcción de su propio conocimiento. El estudiante tiene que construir, el estudiante es el actor, es el protagonista del proceso de aprendizaje. Otro aspecto importante es que desarrollar competencias supone abordar los problemas desde sus diversas aristas. Por eso decíamos que un problema complejo que se plantea el estudiante no tiene una respuesta conocida. Por lo tanto, tiene que abordar desde sus diversas aristas. También podemos afirmar que no existe un único método o receta para el trabajo por competencias, sino lo que sí hay que considerar es que la forma de trabajar en el aula responda a una metodología activa, donde el estudiante tenga que resolver un desafío relevante. Entonces, acá, en cualquier caso que les presenten, ustedes siempre tienen que recordar de que es el estudiante el actor principal. Y para ello, pues, va a tener que resolver un desafío relevante. Esta forma de aprender enfatiza además en la metacognición, lo que decíamos, ¿no? La mirada hacia atrás,
la revisión, la reflexión de todo el proceso realizado. Y el trabajo cooperativo gana un campo muy importante porque para resolver tareas complejas necesitamos pues trabajar de manera cooperativa, porque individualmente podemos resolver problemas sencillos, tareas de baja demanda cognitiva lo puedes hacer tú solito, pero los trabajos complejos, los trabajos fuertes, necesariamente hay que hacer en equipo, porque todos van a aportar algo y vamos a encontrar la solución. Es por ello que cuando, por ejemplo, en el proceso de la sesión de aprendizaje, en la parte del desarrollo, siempre solemos conformar equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque es allí donde los estudiantes van a construir pues la respuesta o la solución al problema planteado. Y luego al final, cuando hacemos la aplicación, eso lo pueden hacer ya individualmente, porque ya comprendieron, ya identificaron cómo se puede resolver un determinado problema, entonces ya pueden hacer su trabajo de manera individual. Entonces, en el desarrollo de competencias, lo central se tiene que hacer de manera cooperativa. Hay que formar equipos y grupos de trabajo. La metacognición entendida como un proceso constante de reflexión sobre qué y cómo voy aprendiendo, qué voy aprendiendo y cómo, y cuáles son mis logros y cuáles son mis dificultades y cómo los voy superando, ¿no? Esa es una reflexión de la metacognición que es muy importante abordarlo en el desarrollo de competencias. Lograr lo anterior supone propiciar espacios de aprendizaje en los que las y los estudiantes se sientan desafiados. Lo que Jean Piaget lo llama pues el conflicto cognitivo. Tenemos que generar ese conflicto cognitivo porque si no se genera ese conflicto cognitivo, es poco probable que los estudiantes se involucren en la tarea, asuman el reto, ¿no? Muy bien. Eso ha sido como un resumen sobre el enfoque por competencias y cómo es que nosotros tenemos que abordar en el desarrollo de nuestras sesiones o cuando vamos a desarrollar competencias matemáticas, competencias del área de ciencia y tecnología, competencias del área de comunicación, competencias del área de personal social, etcétera, etcétera. Entonces, espero que algo haya quedado. Ahora vamos a pasar pues a resolver algunos casos relacionados pues con las competencias del área de ciencia y tecnología. Vamos a invitar colegas para que nos puedan leer en voz alta para todos y luego la misma estrategia, ¿no? Van enviando sus respuestas por el chat y nosotros vamos a explicar, vamos a analizar y vamos a tratar pues de llegar a la respuesta correcta. ¿Algún voluntario o voluntaria que nos pueda leer para todos, colegas? Yo. Ya, adelante, maestra. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 1, 2 y 3. A continuación, se presenta la propuesta de indagación de un grupo de estudiantes sobre la capacidad pulmonar máxima de los integrantes de su grupo. 1. Conseguir un bidón de 7 litros y marca los litros en el bidón con un plumón indeleble. 2. Agregar agua al bidón sin llenarlo completamente. 3. Introducir el bidón invertido en un balde que también contiene agua, procurando que el agua contenida en el bidón no se derrame. 4. Conectar una manguera en el pico del bidón. 5. Uno de los integrantes del grupo inhalará por la boca la máxima cantidad de aire que queda y luego exhalará por la boca soplando a través de la manguera. 6. Cada integrante repetirá los pasos del 2 al 5. 7. Registraremos y compararemos cuánto gas puede exhalar cada uno. Bien,
Ahí viene la primera pregunta. Seguimos, maestra. Uno de los integrantes del grupo pregunta al docente si debería llenar el bidón por completo con agua o no. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para brindar ayuda pedagógica al estudiante? A. ¿No crees que voltear el bidón será suficiente para que el agua del balde ingrese y desplace todo el aire contenido inicialmente en el bidón? B. ¿Crees que si el bidón no contuviera un poco de aire en su interior, sería posible sumergirlo en el balde con agua para realizar la experiencia? C. Inicialmente el bidón contiene aire. ¿Qué deberías hacer para que tus mediciones registren solo el volumen de gas exhalado por el integrante del grupo? Ya. Gracias, maestro. Vamos a hacer un 110. A ver. Vamos a silenciar. Ya. Es una propuesta de indagación que consiste en conseguir un bidón de 7 litros y marcar los litros en el bidón con un plumón indeleble, ¿no? Está marcando el plumón con el bidón. Ahí está 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, hasta 7 litros, ¿no? Luego dice, van a agregar agua al bidón sin llenarlo completamente, la mitad, como podemos observar. Luego 3, van a introducir el bidón invertido, o sea, boca abajo, en un balde que también contiene agua, procurando que el agua contenida en el bidón no se derrame. Conectar una manguera en el pico del bidón. Dice, y 5, uno de los integrantes del grupo inhalará por la boca la máxima cantidad de aire que pueda y luego exhalará por la boca soplando a través de la manguera. O sea, va a tomar aire y al botar va a soplar pues la manguera, ¿no? Cada integrante repetirá los pasos 2 al 5, registraremos y compararemos cuánto gas puede exhalar cada uno. O sea, lo que se quiere es saber, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de gas que está exhalando cada niño, ¿no? Ahí podemos observar el dibujo. Ahí dice, el agua está en la parte baja y en la parte superior está el gas exhalado, ¿no es cierto? De acuerdo a eso, a la pregunta dice, uno de los integrantes del grupo pregunta al docente si debería llenar el bidón por completo con agua o no. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para brindar ayuda pedagógica al estudiante? Entonces, siempre cuando el estudiante tiene necesidades de aprendizaje, lo que corresponde al docente es brindar ayuda pedagógica o retroalimentación. Entonces, tenemos 3 alternativas. ¿Cuál creen ustedes que sería la alternativa correcta? Pueden marcar el número 1 y la letra de la alternativa que ustedes consideren que es la correcta. Ya, ahí tenemos 10 respuestas en el chat. Esperamos que se involucren, envíen sus respuestas por el chat para poder revisarlo y analizar uno por uno. La C, maestro. ¿Ya? Ya. Tenemos La como... C, maestro. Ya.
A ver, vamos a ver. Ya, Rosalía, Teacher, Betty, CS, Olivia, Moisés, Leine, Rosario, Claudio, Jessica, Royal, Yupa, Fuseca y Dali. Ya, excelente. Todos dicen que es la C. Dice la C. Ahora vamos a analizarlo, ¿ya? Si inicialmente el bidón contiene aire, ¿qué deberías hacer para que tus mediciones registren solo el volumen del gas exhalado por los integrantes del grupo? A ver, vamos a volver, ¿ya? Si inicialmente el bidón tiene gas, o sea, allí hay un gas, ¿no? Del aire. ¿Qué deberías hacer para que tus mediciones registren solamente el gas inhalado, dice, ¿no? Exhalado, dice, ¿no? Claro, si acá hay ya un gas, entonces cuando sopla, ¿qué es lo que va a hacer el niño? Cuando sopla, como ya por arriba está el que se llama el aire, que está tapado, obviamente va a desplazar el agua. Entonces, ¿qué debería hacer el niño para que pueda registrar exactamente solamente el gas exhalado? Va a tener que tal vez marcar y luego, después de exhalar, va a tener que hacer otra marca y decir exactamente, pues tal vez tiene 1 litro o tal vez tiene medio litro de gas. Efectivamente, colegas, la alternativa C es la respuesta correcta, ¿no? Para que sepa exactamente cuál es el volumen del gas exhalado, tiene que hacer pues una medición y la diferencia tendría que hacer el gas inhalado, ¿no? Entonces, para eso tiene que fijar primero cuál es el gas que existe ya en el bidón y luego, cuando desplaza el agua, esa diferencia es lo que efectivamente pues va a ser el gas que está exhalando cada uno de los integrantes del grupo. Muy bien, colegas, todos han acertado. Pasamos al siguiente caso. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura, por favor? Yo lo leo, maestro. Ya, adelante. Luego de realizar las primeras mediciones, un estudiante comenta lo siguiente. Marta y Sandra tienen casi el mismo volumen pulmonar, porque ambas al exhalar hicieron que salga un poquito más de litro de agua del cuerpo. ¿Cuál de las siguientes preguntas debe plantear primero? Maestro, no se escucha, por favor. Le bajó el volumen, algo pasó. ¿Se escucha? Ahora sí. Pues sí se escucha. Desde el inicio, Correcto, se escucha. De nuevo, no se le escuchó, se le fue el volumen. luego de realizar las primeras mediciones, un estudiante comenta lo siguiente. Marta y Sandra tienen casi el mismo volumen pulmonar porque ambas al exhalar hicieron que salga un poquito más de 1 litro de agua del bidón. ¿Cuál de las siguientes preguntas debe plantear primero el docente al estudiante para que mejore la precisión de sus mediciones? A. ¿A qué crees que se deba que el volumen pulmonar de Marta y Sandra sea tan parecido? B. ¿Crees que si les pedimos a Marta y a Sandra medir una vez más su volumen pulmonar, seguirá siendo el mismo? C. ¿Qué modificación podrías hacer en las unidades de medida para cuantificar la diferencia entre el volumen pulmonar de Marta y Sandra? Bien, gracias, maestro. Está bien, visita. Solo he grabado. Ahora vamos a analizar en una lectura y luego envían sus respuestas por el chat. No se olviden de colocar el número y la letra, por favor.
Respuestas por el chat. Ya, tenemos 18, 19. A ver. Ya, Grati nos dice la C, Moisés la C, Belinda la C, Royal la C, Jenny la B, Cris la B, Sila la B, Rosa la C, Carla la C, Labriano la C, Gerson la B, Gladys nos dice la B, Macy la C, Leiner la C, Ingrid nos dice la B, Olivia nos dice la A, Rosario la B, Lisandro la C, Lady la C, Angelina la B, Teacher Ronald nos dice la A. Muy bien. Acá hay una afirmación que hace el estudiante. Marta y Sandra tienen casi el mismo volumen pulmonar, porque ambas al exhalar hicieron que salga un poquito más de 1 litro de agua del bidón. Entonces, el docente, ¿cuál de las siguientes preguntas dice debe plantear primero el docente a la estudiante para que mejore la precisión de sus mediciones? ¿No? Porque dicen casi es parecido, ¿no? Un poquito más de 1 litro. Pero ¿qué debe hacer? O sea, ¿cuál de las preguntas debe plantear el docente para que mejoren la precisión de las mediciones? ¿A qué crees que se deba que el volumen pulmonar de Marta y Sandra sean tan parecidos? ¿Con esa pregunta podrían mejorar la precisión de sus mediciones? Yo creo que no. La B. ¿Crees que si les pedimos a Marta y Sandra medir una vez más su volumen pulmonar, seguirá siendo el mismo? Con esa pregunta podríamos hacer que el estudiante mejore la precisión de sus mediciones. También no sería muy pertinente esas preguntas para que el estudiante mejore la precisión de sus mediciones. La C. ¿Qué modificación podrías hacer en las unidades de medida para cuantificar la diferencia entre el volumen pulmonar de Marta y Sandra? Si nosotros le decimos esta pregunta, es probable que los niños nos digan, ¿no? Ya, como lo hemos hecho las marcas de 1 litro a 1 litro, tal vez podemos dividirlo en 2, es decir, medio litro también, ¿no? O tal vez podemos hacer todavía más subdivisiones. Podemos dividir en 10 partes cada litro, entonces cada partecita equivaldría a 100 mililitros. Entonces podríamos decir, ¿no? Marta exhala aire de 1 litro con 100 mililitros, pero Sandra exhala un litro con 200 mililitros. O sea, allí sí se podría, pues, mejorar la precisión de sus mediciones. ¿Cómo? Haciendo la modificación en las unidades de medida. Ustedes saben que las unidades de medida también tienen sus múltiplos y sus submúltiplos, ¿no? Entonces se puede dividir tal vez entre 10. 1 litro tiene 1000 mililitros, entonces cada partecita de 1/10 sería pues 100 mililitros, ¿no? 200, 300, 500, y cuando llega a 1000, conforma pues 1 litro. Entonces, felicitaciones a los que han marcado la alternativa C, esa es la respuesta correcta. Y los que no han marcado la C, también igual, porque el error también pues es parte del proceso de aprendizaje. ¿Cómo se aprende? Acertando, también se aprende errando, pero siempre hay que ir reflexionando, ¿no? ¿Por qué hemos fallado? Entonces tal vez no se centraron mucho en la comprensión de esa parte que diga
el docente al estudiante para que mejore la precisión de sus mediciones. Entonces, ¿qué nos está faltando? Tal vez mayor comprensión de lectura para poder responder este tipo de preguntas. Continuamos. La pregunta 3. ¿Algún colega nos ayuda con la lectura, por favor? Yo, profesor, buenas noches con todos. Buenas noches. 3. ¿Por qué el gas exhalado se ubica por encima del agua en el bidón? A. Porque es menos denso que el agua. B. Porque su masa es menor que la del agua. C. Porque sus moléculas son más pequeñas que las del agua. Bien. A ver, hay que utilizar nuestros saberes previos, ¿no? Nuestros recursos internos. ¿Por qué el gas? Porque esto es disciplinar, ¿no? Conocimiento disciplinar. ¿Por qué el gas exhalado se ubica por encima del agua en el bidón? ¿Y por qué no abajo? A ver, ponemos el número 3 y la letra de la alternativa que consideramos que es la correcta. La C, maestro. ¿Ya? La C también, profesor. maestro. Ya, ahí va, 2, ya que nos están diciendo la C. La C. Ya, también. Es la C. Ya. A ver, vamos a revisar La el chat. C, maestro. 3, 3. Ya, 3, 3. Desde acá. Katy nos dice la A, Moisés nos dice la A, Heiner nos dice la A, Jenny nos dice la B, Carla nos dice la A, Yamilet nos dice la A, Zulema nos dice la B, Lauriano nos dice la A, Macy nos dice la B, Dali nos dice la C, Claudio nos dice la B, Belinda la A, Leiner nos dice la A, Rosalinda nos dice la C, Raúl nos dice la C, Guayoqui Ernesto nos dice la C, Olivia nos dice la C, Rosa nos dice la C. Bien dividido está la... ¿Por qué creen ustedes? Ahora vamos a volver. Acá. El aire se ubica en la parte de arriba y el agua en la parte baja. ¿Por qué creen que pasa eso? Ahí dicen la A porque dice es menos denso que el agua. O sea, el aire es menos denso que el agua. ¿Eso será cierto? Porque la densidad es la masa sobre volumen, ¿no? La masa sobre volumen. Decimos que un cuerpo o un material es más denso cuando sus moléculas están bien pegados y ocupan menos volumen. Decimos que un cuerpo o un material es menos denso cuando sus moléculas se ubican pues de manera distanciada y ocupan más volumen. Entonces, por ahí podría estar. Bien, porque su masa es menor que la del agua. La masa es la cantidad total de materia que contiene. Puede ser que tengan la misma masa el agua y el aire. Pero ¿en qué está la diferencia? Esa misma masa del agua ocupa un lugar o un volumen menor que la del aire. Vamos a suponer, 1 kilo de agua ocupa menos espacio que 1 kilo de aire. A eso se refiere la densidad. O sea, la masa puede ser igual, pero la densidad es la que determina. La C dice porque sus moléculas son más pequeñas que la del agua.
podría ser, pero cuando nosotros revisamos la bibliografía, ¿por qué algunos cuerpos se hunden y otras no se hunden? Es principalmente por la densidad. Por ejemplo, tenemos una madera que pesa 10 kilos, una tabla. Lo pones al agua, no se hunde. Pero si tú pones un clavito de 2 pulgadas o 3 pulgadas, se hunde. ¿Por qué? La respuesta es que es la densidad la que determina cómo se relacionan los cuerpos. Los cuerpos más densos se hunden y se van pues a la base. Y los cuerpos menos densos suben a la superficie. Es un principio básico de la densidad. El aire va a estar siempre flotando hacia arriba, así tenga más masa que el agua. Listo, mis profes. Buenas noches al maestro Urbano, la maestra Sandra, Mari, Carmen, Sandra, buenas noches. Vamos a empezar la clase. Entonces, acá la respuesta correcta, decíamos, estimados colegas, es ¿por qué el gas exhalado se ubica por encima del agua? Acá lo principal que determina quién se va arriba, quién se va abajo es la densidad. Los menos densos, los materiales menos densos van a flotar y los materiales más densos van a hundirse y van a desplazar al agua en la parte superior. Entonces, lo que determina qué se hunde o qué flota es la densidad. Eso debemos tener claridad, estimados colegas. Siguiente caso. Entonces es la A. Sí, la respuesta correcta es la A. Ya. Continuamos, colegas, a ver quién nos puede lecturar el siguiente caso. ¿Algún colega nos puede apoyar con la lectura? Sí, profesor. Adelante, maestra. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 4, 5, 6 y 7. Una docente realiza la siguiente actividad con sus estudiantes. 4. ¿Por qué esta actividad favorece la formulación de hipótesis? A. Porque permite que los estudiantes comparen sus respuestas iniciales con los resultados experimentales. B. Porque permite que los estudiantes manifiesten sus saberes previos para buscar la causa de un fenómeno. Y C. Porque permite identificar los errores de los estudiantes en la explicación de un fenómeno. Gracias, maestra. Tenemos una situación donde la parte de izquierda, creo que no lo lecturó, presenta a sus estudiantes 2 cubos de hielo, idénticos, o sea, del mismo tamaño, de la misma masa, ¿no? Contenidos en 2 recipientes iguales de vidrio transparente. La única diferencia es que uno de los cuales tiene tapa, lado derecho, y el otro no tiene tapa, como se muestra en la figura, dice. Cubo del hielo 1 en recipiente de vidrio sin tapa, cubo del hielo 2 en recipiente de vidrio con tapa. O sea, todas las condiciones son iguales, la única diferencia es que uno de los cubos, uno de los recipientes no tiene tapa y el otro sí tiene tapa. Luego pregunta a los estudiantes si creen que algunos de ellos se van a derretir primero y por qué. Después de recibir la respuesta de los estudiantes, les pide que esperen 10 minutos para que los hielos se derritan y vuelvan a pedirles que expliquen lo que han observado. ¿Por qué esta actividad favorece la formulación de hipótesis? A, B y C. Vamos a lecturarlo y ustedes van a enviar sus respuestas por el chat y luego vamos a ir analizando uno por uno. La B, maestro. ¿Ya?
Ahí están enviando por el chat. Ya tenemos 13 respuestas, 14. Tú no vas a dormir, ¿no? Ya, para dormir, ve. Ya tenemos 19 respuestas. Ya vamos a revisarlos. Ya. Carla nos dice que es la B. Teacher también nos dice que la B. Freddy, Gerson, la B. Grati nos dice la A. Rosalinda nos dice la B. La B. Jenny nos dice la C. Reiner nos dice la B. Labriano la B. Betty B. Belinda nos dice la A. Olivia nos dice la A. Dali nos dice la B. Lady la B. Leiner la A. Moisés nos dice la A. Macy Carol nos dice la B. Yamilet Caruatín nos dice la B. Sebastián la B. Guayoki Ernesto la B. Elsa la A. Angelina nos dice la A. Rosario nos dice la A. Bien, está bien dividido las respuestas. Aquí el docente está, ya. Aquí el docente plantea una situación de indagación, ¿no? Como ya veníamos analizando en las clases anteriores, hay una variable independiente y una variable dependiente, ¿no? También hay variables intervinientes. Pero luego de presentarles los recipientes, les pregunta a los estudiantes si creen que alguno de ellos se va a derretir primero y por qué se derretiría primero, ¿no? El que está con tapa o el que está sin tapa. Después de recibir la respuesta de sus estudiantes, les pide que esperen 10 minutos para que los hielos se derritan y vuelvan a pedirles que expliquen lo que han observado. ¿Por qué esta actividad favorece la formulación de la hipótesis? Hay respuestas desde la A, también de la B y también de la C. La A dice, porque permite que los estudiantes comparen sus respuestas iniciales con los resultados experimentales. Esta alternativa ya trata de verificar o comprobar la hipótesis, ¿no? Porque permite que los estudiantes comparen sus respuestas iniciales con los resultados experimentales. Pero la pregunta que nos dice, ¿por qué esta actividad favorece la formulación de hipótesis? La formulación, el planteamiento de la hipótesis. No nos dice la comprobación de la hipótesis, ¿no? Sino la formulación. Cuando nosotros determinamos un problema, también vamos a plantear o formular una hipótesis. Una hipótesis es una posible respuesta que necesariamente tiene que ser analizada, tiene que ser observada y tiene que ser contrastada, ¿no? A través del experimento. Entonces, la alternativa A no sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque acá nos habla ya de contrastación de hipótesis, pero la pregunta es precisa. ¿Por qué favorece la formulación de la hipótesis? La B, porque permite que los estudiantes manifiesten sus saberes previos para buscar la causa de un fenómeno. Ahí está. Cuando nosotros vamos a plantear una hipótesis, tenemos que sustentarnos en los saberes previos que tenemos. También puede ser información complementaria que tenemos de una fuente. Entonces, esta sí sería algo apropiado, ¿no? Porque los niños van a utilizar sus saberes previos. Seguramente, en algún momento han utilizado, tal vez han consumido chupetes o adoquines o marcianos y han observado cuándo se derrite más rápido, ¿no? Cuando está suelto, sin tapa, o cuando está tal vez tapado con bolsas de plástico. Entonces, esos saberes previos les van a orientar, les van a guiar para que puedan formular alguna hipótesis,
para que puedan plantear una posible respuesta. Entonces, la B, estamos por ahí. Vamos a ver la alternativa C. Porque permite identificar los errores de los estudiantes en la explicación de un fenómeno. Esto ya está más orientado, pues, a la última parte de la indagación, ¿no? Donde dice, comunica y evalúa los resultados, ¿no? Donde va, tal vez, identificar los errores, va a identificar las dificultades que ha tenido, ¿no? Pero la pregunta es precisa, por eso es muy importante fijarnos bien qué nos están preguntando. ¿Por qué esta actividad favorece la formulación de hipótesis? Entonces, la A y la C quedaría descartada. La respuesta correcta sería la alternativa B, porque efectivamente nosotros o los estudiantes plantean una hipótesis de acuerdo a sus conocimientos previos o también de acuerdo a los saberes que pueda tener como información complementaria. Cinco. Otro coleguita, por favor, nos ayuda con la lectura. Sí, yo, profesor. Adelante, maestra. 5. ¿Cuál de las siguientes es la variable independiente de esta experiencia? A, la presencia o ausencia de tapa en el recipiente. B, la temperatura del ambiente. Y C, la masa de los hielos. Bien, está facilito, ¿no? A ver, respuestas al chat. Vamos con La A, maestro. ¿Ya? Por ahí nos dice el coleguita la A. Ya tenemos 19 respuestas. Vamos a revisar, ¿ya? La B, maestro. ¿Ya? Ahí otra coleguita nos dice la B. La B, maestro. ¿Ya? La A, maestro. La A, Grati nos dice la A, Claudia es la A, Gerson la A, Angelina la A, Chris la A, Sila nos dice la A, Jenny la A, Belinda la A, Macy la C. Jenny nos dice la A, Carla nos dice la C, y Rosalinda nos dice la B, Rosario nos dice la A, Jennifer nos dice la A, Raúl nos dice la A, Lady nos dice la B, Yamilet la B, Leiner la A, Teacher Ronald la B. Bien, a ver. A ver, no sé si tendremos acá. Ahí están las variables. Vamos un poco a explicar las variables, ¿sí? La variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. La variable independiente es una variable que al ser manipulada da a entender los efectos de dicha manipulación sobre la variable dependiente. O sea, mañana voy a la clínica y el doctor me va a reñir si estoy con calzón pequeño. hoy se filtró, señorita. Colegas, guarden su calzón. Qué barbaridad. Paguen sus micros, por favor. Los micrófonos a veces nos traicionan, por favor, sus micros, porque vamos escuchando cosas. Por favor, un poco más de respeto. Deben ser un poco autos, ¿ah? Qué barbaridad, de veras. Demasiado ya, no respeto. Ya. Ya. Haciendo un paréntesis de la anécdota, vamos a continuar. La variable independiente, decíamos, porque es la causa. Es una variable que se puede manipular intencionalmente por el investigador. Y la variable dependiente es el efecto, es la variable que refleja los resultados de una investigación, ya que obedecería a la manipulación de variable. Somos 120 en sala. ¿Sí?
La variable dependiente va a variar en base a la manipulación de la variable independiente. Entonces, que quede claro, la variable independiente se puede manipular, puede ser diferente para cada muestra. La variable dependiente es el efecto. Eso vamos a medir, eso vamos a observar. Y luego, podemos decir, ¿no? Pero también hay variables control, ¿ya? Todo lo que quieres mantener igual en el experimento. Entonces, cuando hay otras variables que intervienen, entonces lo que hay que hacer es controlar esa variable. ¿Cómo? Haciéndolo exactamente igual. Por ejemplo, si vamos a regar la planta de la muestra 1 y de la muestra 2, a ambos hay que regarlo la misma cantidad y en el mismo horario. Eso, entonces, es una variable interviniente, pero está controlado, porque lo estamos haciendo exactamente igual para los dos. Lo único que debe ser diferente es la variable independiente. Lo que cambia en el experimento, solo hay uno en el experimento. Y la variable dependiente, lo que se mide en el experimento, es lo que cambia como resultado. Entonces, teniendo como base esta información, nosotros podemos decir, pues, ¿cuál es la variable independiente? Algo que se puede manipular intencionalmente por el investigador. La A dice la variación del tamaño. Esto no es. Bien, estamos en el número 5. La variable independiente es la que vamos a manipular, lo que puede ser diferente. La presencia o ausencia de la tapa en el recipiente podría ser la variable independiente. No. Sí, maestro, porque se pueden manipular las tapas. Claro. O El sea, otro está abierto, pero está tapado. El Sí, investigador, sí, profe. a uno de ellos lo deja sin tapa y al otro lo deja con tapa. Eso es intencional. Eso es la variable independiente. Ahora, la temperatura del ambiente es la misma para la muestra 1 y para la muestra 2, porque están en el mismo lugar. Entonces, esa no sería la variable independiente, más bien sería la variable control. Control. La masa de los hielos también son exactamente iguales, nos dice el experimento. Mismo tamaño, misma forma. Entonces también son variables de control. La única que son diferentes intencionalmente provisto por el investigador es la presencia o ausencia de las tapas en el recipiente. Esa es la variable independiente. Entonces debemos ir precisando eso. Ahora, la pregunta 6. ¿Otro colega nos puede ayudar con la lectura, por favor? Yo lo Maestro, leo, maestro. A ver, ¿la 4 adelante. cuál fue la 4? La 4. La B. Me La desconcentré. La A, Ya. maestro. La 6. La A dice. ¿Ya? ¿Cuál sería la variable dependiente de esta experiencia? La A, maestro. ¿Ya? la variación del tamaño de los cubos, porque se van a... El con tapa va a ser el difícil, lo que está así más rápido. ¿Ya? A, la variación del tamaño de los cubos del hielo en el tiempo. B, el material del que están hechos los envases. C, la masa de los envases de vidrio que contienen los cubos de Es hielo. la A, maestro, la A. ¿Qué de la dice? dependencia. Hay 21 respuestas. A ver, vamos a ver. La A, La maestro. Ya. A, maestro. Ya. Labriano dice la B, Raúl nos dice la No. A, Gratis la A, Olivia la Sí, A. la A, La B, definitivamente. la B, el material que están hechos los envases es variable de control, ¿no? Entonces, sería la A, maestro. Excelente. Muy bien, maestra. Ya lo están identificando. El material del que están hechos los envases es exactamente igual para los dos. Son de vidrio, son del mismo tamaño.
Eso es variable control, nos dijo la maestra. La masa de los envases de vidrio que contienen los cubos también es la misma, porque son del mismo modelo, del mismo tamaño. También sería variable de control. La variable dependiente es lo que vamos a observar, es el efecto, ¿no? Entonces, eso va a ser pues la variación del tamaño de los cubos de hielo en el tiempo. Uno de ellos seguramente va a disminuir de tamaño más rápido que el otro. Entonces, allí vamos a ver pues los efectos de la variable independiente. Entonces, aquí quedamos, colegas, que la variable dependiente es la alternativa A. Muy bien, colegas. Ya. Ahí viene la siguiente pregunta. Debería ser 7. Creo que hay un error de numeración. ¿Alguien nos ayuda a leer, por favor, la pregunta? Lo leo, profesor. Ya, adelante. A ver. ¿Cuál de los cubos de hielo se derritió primero? ¿El cubo de hielo 1, el cubo de hielo 2? Se derritieron al mismo tiempo, dice, ¿no? Gracias, maestra. Ahora van a enviar sus respuestas al chat. La alternativa A, maestro, el cubo de hielo 1 porque está destapado. Ya, vamos a... Está. El cubo del hielo está el primero, el cubo del hielo 1 está destapado, está sin tapa. El cubo del hielo 2 está con tapa. A ver, según sus experiencias, ¿cuál de ellos dice se va a derretir primero? ¿El 1, el 2 o igual? El 1, maestro, porque se encuentra sin tapa. ¿Ya? Y eso hace que se derrite más rápido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se encuentra sin tapa. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. A ver, por ahí nos han hecho la, todos han hecho la. Pero también podría ser el B, maestro. Yo la verdad no he experimentado. Para mí el B, porque si es que está tapado, va a Ahí tener está. Muy claro, bien. Concentra mayor cantidad concentración. Sí. Carla Es nos el dice, B. está expuesto a la temperatura del ambiente de manera directa. ¿Por qué se derrite el hielo? Es por la acción del calor, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién está expuesto directamente a la acción del calor? Es el recipiente sin tapa. El otro con tapa también está expuesto, pero indirectamente. Por lo tanto, el que se va a derretir primero es el cubo del hielo 1. ¿Ya? Todos han acertado, casi. ¿Por qué? Porque la acción de la temperatura es directa. En cambio, en el otro, la acción de la temperatura es indirecta. ¿Ya? Esa es la razón, el motivo por la cual el cubo del hielo 1 se va a derretir primero. Entonces, quedamos la 7, la alternativa A. Profe, disculpe, la respuesta de la pregunta 5 y 6, ¿me podría dar la alternativa, por favor? Ya. 5, independiente. La A. Y 6 es también la A. Variación del tamaño. 7. Esto está bien. Ahora vamos a pasar a la pregunta 8 y 9. ¿Algún colega nos ayuda con la lectura, por favor? Ya, maestro, yo lo voy a leer. Adelante. Lea la siguiente situación y responda las preguntas 8 y 9. Durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje sobre cómo los sistemas del cuerpo humano trabajan de manera integrada, un docente con el objetivo de que los estudiantes comprueben que el tipo de actividad realizada afecta la frecuencia cardíaca, ha planificado conformar parejas de estudiantes para realizar la siguiente experiencia. 1. Estando sentados, un estudiante le tomará el pulso a su compañero durante 1 minuto.
como se observa en la imagen, y lo anotará. 2. Luego, el estudiante al que le han tomado el pulso caminará durante 2 minutos y cuando termine se le tomará nuevamente el pulso durante 1 minuto y lo anotará. 3. Después el estudiante descansará durante 3 minutos. 4. Luego, el estudiante correrá durante 2 minutos y cuando termine, se le tomará el pulso durante 1 minuto y lo anotará. 5. Finalmente se repetirán los pasos 1, 2, 3 y 4, pero esta vez los estudiantes cambiarán de rol. ¿Ya? Continuamos. ¿Sigo, no, maestro? Sí, seguimos. A continuación se muestran los datos obtenidos por una pareja de estudiantes, Ana y Mateo. Actividad, cantidad de pulsaciones de Mateo en 1 minuto y cantidad de pulsaciones de Ana en 1 minuto. Sentados. La cantidad de pulsaciones de Mateo en minuto es 85 y de Ana es 80. Después de caminar, la cantidad de pulsaciones de Mateo es 100 y de Ana es 90. Después de correr, la cantidad de pulsaciones de Mateo en 1 minuto es de 115 y de Ana es de 102. A partir de estos datos, Mateo realiza el siguiente comentario. Los hombres tienen mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente formular a Mateo para que reflexione sobre el error que se evidencia en su comentario? A. ¿La frecuencia cardíaca cambia en función del sexo o de la actividad realizada? B. ¿Qué otras diferencias entre Ana y tú, además del sexo, pueden influir en la cantidad de pulsaciones que registraron? C. ¿Cuál es la diferencia entre tu cantidad de pulsaciones y las de Ana en cada actividad? Gracias, maestra. Bien, ahí tenemos una propuesta de indagación, ¿no? Donde van a medir las pulsaciones, ¿no? Los pulsos de los niños. Primero, en reposo. Después, con un poco de actividad física, van a caminar durante 2 minutos. Y después, una actividad física más intensa. Van a correr durante 2 minutos y van a tomar los pulsos. Pero ahí se registran algunos datos. Y Mateo concluye diciendo de que los hombres tienen mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente formular a Mateo para que reflexione sobre el error que se evidencia en su comentario? Ahí tiene la alternativa A, B y C. ¿Podrían enviar sus respuestas por el chat? Ya tenemos 13 respuestas. A ver, un poquito más de participación. Hay 19. Vamos a revisar ya. 20, 21. Ya. Nos dice la B. Ya, ok.
Chris nos dice la C, Jenny nos dice la B, Carla nos dice la B, Gerson nos dice la B, Grati nos dice la A, Leina nos dice la B, Sila nos dice la B, Bessie la C, Violeta la B, Wayoki nos dice la B, Belinda la B, Moisés la C, Dali la B, Reiner la B, Elsa nos dice que es la B, Yamilet la B, Lenovo la B, Jenny Milagros la B, Juana la A, Rosario la A, Giovanna la B, Raúl la B, Labriano la B. Yo Bien, también tengo la B. ¿ya? Miren, aquí hay una indagación, pero acá nos dice cuál de las siguientes preguntas es pertinente formular a Mateo para que reflexione sobre el error que se evidencia en su comentario. ¿Cuál será el error? Porque según estos datos, Que los hombres tienen mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. Mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. excelente. Según la información de las ciencias biológicas, las mujeres tienen mayores pulsaciones, hasta por 10 pulsaciones, creo que en promedio, que los varones, ¿ya? Eso es conocimiento disciplinar que nosotros debemos manejar. Las mujeres tienen mayor cantidad de pulsaciones. Hay una diferencia de 10, al parecer, entre un varón y una mujer en situaciones normales. ¿Por qué dice? Porque el corazón de la mujer es un poco más pequeño que los de los varones. Eso es anatómico, ¿no? Y eso hace de que para que pueda fluir más la sangre, necesita pues hacer más pulsaciones. Entonces, eso es una información científica de las ciencias biológicas. Pero Mateo nos da una información al revés. Nos dice que los hombres tienen mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. Entonces, allí hay un error. Y eso el docente tiene que conocer. Pues por eso nos dice, nosotros tenemos que tener manejo disciplinar, manejo de los enfoques pedagógicos y manejo del currículum también. De esa manera vamos a poder mediar con pertinencia para poder desarrollar sus competencias. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que hay un error conceptual de Mateo. Probablemente haya ocurrido pues un error en hacer la actividad física, ¿no? Tal vez Mateo en vez de caminar ha hecho un poco más de actividad física, o cuando ha hecho ha corrido a mayor velocidad, qué sé yo, pero el asunto es de que esa información no corresponde, no es exacta. Entonces, ¿cuál de las siguientes preguntas sería pertinente formular a Mateo para que reflexione sobre el error que se evidencia en su comentario? A. ¿La frecuencia cardíaca cambia en función del sexo o de la actividad realizada? Eso no le ayudaría mucho a reflexionar porque su comentario está errado. Nos dirá, pues, si hacemos esa pregunta, ¿cuál sería? Nos diría, pues, no, sí, el sexo también es importante porque el sexo masculino tiene mayor pulsación y la actividad también porque cuando hay más actividad hay mayor pulsación, pero no nos ayudaría a resolver ese conflicto que hay, pues, con la conclusión que tiene Mateo, y la conclusión, pues, que debe ser, ¿no? Científica. La B. ¿Qué otras diferencias entre Ana y tú, además del sexo, pueden influir en la cantidad de pulsaciones que registraron? Esto sí le ayudaría un poco a pensar, ¿no? ¿Qué cosas aparte del sexo? Ya, nos olvidamos de que varón y mujer hay diferencias, pero aparte de eso, tal vez es la medición, o tal vez el tiempo no lo estamos midiendo bien. Un minuto, pues, es cuando el segundero se da una vuelta completa, ¿no? 60 segundos. Tal vez la falla está en la medición del tiempo, o tal vez la falla está en que no están haciendo la misma actividad física que se les está pidiendo, ¿no? Entonces la B sería una buena alternativa, pero vamos a ver la alternativa C.
¿Cuál es la diferencia entre tu cantidad de pulsaciones y las de Ana en cada actividad? Esto naturalmente no le ayudaría mucho porque más bien ratificaría lo que está planteando Mateo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que sentados yo tengo 85 y Ana tiene 80. Yo le gano por 5. Después de caminar yo tengo 100, Ana tiene 90. Yo le gano por 10. Después de correr yo tengo 115 y Ana tiene 102. Le gano por 3. Entonces, volvería a afirmar de que los hombres tienen mayor frecuencia cardíaca. No le ayudaría mucho a reflexionar, ¿no? Entonces, la alternativa B es la más pertinente formular para que Mateo pues reflexione, ¿no? ¿Por qué está haciendo una afirmación o está llegando a una conclusión errónea? La alternativa B sería pues la alternativa correcta. Bien. Pasamos a la pregunta 9. ¿Algún otro colega nos ayuda con la lectura, por favor? Yo, maestro. Ya, adelante. Los estudiantes de 5º grado se encuentran describiendo cómo se relacionan los componentes de un ecosistema. En este contexto, la docente planteó a los estudiantes la siguiente pregunta: ¿cómo se relacionan los seres vivos en un ecosistema? A continuación, se presenta la representación realizada por María, una de las estudiantes. Ahí como ven, ahí están los dibujos. La pregunta: ¿cuál de los siguientes aprendizajes se evidencian en la representación realizada por María? Alternativa A: identifica que las plantas producen su propio alimento. B: identifican todos los componentes de una red alimenticia. C: identifican que las plantas constituyen el primer nivel trófico de una red alimenticia. Bien, gracias, maestra. Están desarrollando una unidad donde van a ver o van a describir cómo se relacionan los componentes de un ecosistema y una estudiante llamada María presenta este dibujo. ¿Qué aprendizaje, dice, se evidencia en este dibujo o en esta evidencia que presenta la estudiante María? Tenemos A, B y C. Podrían marcar el número 9 y enviar la letra de la alternativa que consideran que es la correcta. ¿Qué aprendizaje, dice, se evidencia en la representación realizada por María? Profesor, disculpe, la pregunta 8 es la A, ¿verdad? ¿O la B? La 8, la 8, la B, la B. A ver, vamos a volver ya. La 8 es la B. ¿Qué otras diferencias entre Ana y tú, además del sexo, pueden influir en la cantidad de pulsaciones que registraron? Porque hay un error ahí. Sí, la B. Ahí estamos en la alternativa, en la pregunta 9. A ver, van enviando sus respuestas por el chat, por favor. Y luego vamos a analizar una por una. Era la B. La B. La B, maestro. La B, ya. Vamos recibiendo respuestas por el micrófono, también por el chat. Ya, vamos a revisar el chat, ¿ya? A ver, a ver. Sí, maestro. A ver, vamos a... La C, maestro. ¿Ya? Ahí nos dicen, Jenny nos dice la B, Violeta nos dice la B, Belinda nos dice la B, Grati nos dice la B, Penadillo nos dice la B, Moisés la B, Leiner B, Juana B, sí la B, Gerson B, Dali B, Lady B, Carla B, Olivia B, Giovanna la B, Raúl la B, Jennifer C, Rosa nos dice la C,
Bernabé nos dice la B, Zulema nos dice la B, Verónica nos dice la B. Ya está bastante dividido la respuesta. Ya. A ver, vamos a ver qué aprendizaje se evidencia en la representación realizada por María. Acá vemos, en la base encontramos una planta, ¿verdad? Y todavía le ha puesto su nombre, planta. Ahí hay una flecha que va hacia la derecha y dicen la mariposa. Otra flecha se va a la izquierda, dice pescado. Del pescado sube una flecha ave y la mariposa también sube una flecha ave. Del ave sube una flecha y dice zorro. Entonces, A, identifica que las plantas producen su propio alimento. No. No, maestro. ¿Ya se evidencia que las plantas producen su propio alimento? No está muy claro, ¿no? No está muy claro. B, identifica todos los componentes de una red alimenticia. ¿Cuáles son los componentes de una red alimenticia? Son tres, ¿verdad? Principalmente son tres. Productores, consumidores primarios y consumidores secundarios. Ya, pero falta uno. Descomponedores. Descomponedores, muy bien. Productores, consumidores y descomponedores. Eso es la red de una red, son pasos o procesos de una red alimenticia. Los productores son las plantas. Los consumidores, ahí tenemos de primer orden, segundo orden, tercer orden, pero son consumidores. Pero allí faltaría los descomponedores, los microorganismos que van a descomponer cuando uno de estos seres muere, ¿no? Seres vivos mueren, van a descomponer. Entonces, acá cuando dice la B, identifica todos los componentes de una red alimenticia, faltaría uno. Falta ese que se llaman los microorganismos descomponedores. C. Identifica que las plantas constituyen el primer nivel trófico de una red alimenticia. Acá sí. Porque la base, acá está, la flecha va desde acá, empieza la planta. Entonces, allí sí está identificando a la planta o a las plantas como el primer nivel trófico de la red alimenticia. Entonces, acá la B tal vez nos ha llevado a la confusión porque no teníamos tal vez la claridad de cuántos son los componentes de una red alimenticia. Son tres básicos, ¿ya? Productores, consumidores y descomponedores. Si hay esos tres, están todos los componentes de la red alimenticia. Ahí falta uno. Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa C. Pasamos al siguiente caso. ¿Cuál, profesor? Disculpe. La 9 ha sido la C. Ya. Ahora vamos a pasar al siguiente caso. ¿Alguien nos ayuda, por favor, con la lectura? Yo, profesor. Adelante, maestro. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes de cuarto grado en equipos exploran diversos materiales para conocer sus características. En este contexto, un equipo de estudiantes ha formado dos esferas de plastilina o pelotitas de plastilina, una de mayor masa que la otra, para indagar sobre cuál de las esferas llegará primero al piso. A continuación, se presenta el diálogo que se suscitó entre los estudiantes. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve que los estudiantes manejen adecuadamente las variables de su indagación? A. ¿Quiénes son los que deben observar qué pelotita llega primero al piso? B. ¿Cómo podrían hacer para asegurarse de que las condiciones en las que caen las pelotitas son iguales? C. ¿Cuántos integrantes del equipo deberían realizar la experiencia para que estén seguros de cuál de las pelotitas llega primero al piso? Bien, gracias, maestra.
están planteando una propuesta de indagación en función a dos pelotitas de plastilina, una de mayor masa que la otra, ¿no? Más grande y el otro menos. Pero hay un diálogo que tal vez la maestra lo vio. Dice, Micaela dice, mi pelotita llegará primero al piso porque pesa más. Sandro dice, no, mi pelotita pesa menos, por eso llegará primero al piso. Irma dice, a ver, probemos, 1, 2 y 3. Sandro y Micaela prueban cuál de las pelotitas llega primero al piso. La pelotita de Micaela llegó primero al piso. ¿Vieron? Dice Irma, ¿no? Sandro, ¿qué dice? No vale. Lo que pasa es que ella no la soltó como yo, sino que la tiró con un poco de fuerza. Entonces ahí hay una incertidumbre de que no están todavía clarificados. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve que los estudiantes manejen adecuadamente las variables de su indagación? A, B o C. A ver, pueden analizarlo, pueden volverlo a leer y luego enviamos la respuesta por el chat. ¿Quiénes son los que deben observar qué pelotita llega primero al piso? ¿Cómo podrían hacer para asegurarse de que las pelotitas, de que las condiciones en las que cae la pelotita son iguales? ¿Cuántos integrantes del equipo deberían tener experiencia? La B, maestro. Ya, por ahí hay una respuesta que nos dicen que es la B. A ver, por el chat o por el micrófono. También la B, La profesor. C, maestro. Ya, por ahí nos dicen que es la C también, la B, la C. La C, maestro. Ya, la C nos dicen. En el chat veo 14 respuestas. A ver, anímese un poco más. B, maestro. ¿Ya? Es La B y la C nos están diciendo. Ahora vamos a revisar el chat, ¿ya? la B. La 10. ¿Ya? Jenny nos dice la B, Penadillo la B, Rosalina la B, Betty la B, Jessica la B, Lenovo la B, Moisés la B, Olivia la B, Carla la B, Jaime, Yamilet la C, Freddy la C, Angelina la B, Socorro dice la C, Gerson la B, Belinda la B, Bernabé la C, maestro. ya, Juana la B, Bessie la B, Leiner la B, López Mejía la B, Labriano la B, Sebastián la B, Herminia la B, Raúl la B, Sila la B, Jennifer la C, Grati la C. Ya. Casi está entre la B y la C, ¿no? La Ana diaria. Miren, aquí están haciendo una indagación. Van a hacer un experimento. ¿Y en qué consiste el experimento? Que van a hacer dos pelotitas de plastilina, una más grande que la otra. El material es el mismo, pero sino que va a variar en el tamaño. Eso va a ser la variable independiente, el tamaño de las pelotitas. Eso va a ser la variable independiente. ¿Y cuál va a ser la variable dependiente? La variable dependiente, pues, va a ser el tiempo que demoran en caer. ¿Cuál de ellos cae más rápido? Llega más rápido al piso y cuál de ellos demora más, pues, en llegar al piso. Eso va a ser la variable dependiente, el tiempo. La distancia va a ser variable de control. Tienen que fijar una distancia del cual van a dejar caer o van a quedar suspendidos, ¿no? Tiene que haber una distancia. Esa tiene que ser exactamente igual. Por lo tanto, va a tener que ser variable control. ¿Qué más? Las condiciones en que la sueltan. Porque por ahí dice, no, no vale, porque ella lo ha tirado, no lo ha soltado, lo ha tirado con fuerza y por eso es que ha llegado primero, ¿no? Entonces ahí hay una duda.
Entonces, ¿cuál de las siguientes preguntas, dice, promueve que los estudiantes manejen adecuadamente la variable de su indagación? O sea, identifiquen su variable independiente, su variable dependiente y las variables control también, porque Sandro está reclamando de que no lo han soltado, sino lo ha tirado con fuerza. Entonces, B dice, ¿cómo podrían hacer para asegurarse de que las condiciones en las que caen las pelotitas son iguales? Allí está un poco haciéndoles una pregunta reflexiva para que identifiquen todas las variables de control, las condiciones, la distancia, la fuerza o la forma, cómo lo van a soltar, etc. ¿Cómo podrían hacer para asegurarse de que las condiciones en las que caen las pelotitas son iguales? Esa ayudaría bastante a mejorar pues este conflicto o esta incertidumbre que viven los estudiantes en esta experimentación. Pero vamos a analizar la C. ¿Cuántos integrantes del equipo deberían realizar la experiencia para que estén seguros de cuál de las pelotitas llega primero al piso? La cantidad de estudiantes podría hacer de que se mejore las variables de control o se controlen efectivamente las variables intervinientes solamente aumentando la cantidad de participantes en el experimento. No ayuda. No. Tal vez puede haber más observadores, ¿no? Pero para controlar las variables de control o las variables intervinientes, no nos ayudaría mucho. Entonces, entre la B y la C, tendríamos que elegir la B, porque la B está orientado a que las variables control sean efectivamente de control, pues, ¿no? Que sean exactamente igual las condiciones en las que caen. Entonces, entre la B y la C tendríamos que escoger la B porque esa pregunta va a ser de que todas las variables que intervienen van a ser controladas. ¿Cómo? Haciéndoles exactamente igual para ambos muestras, ¿no? En la experimentación de ambas muestras. Entonces, la respuesta correcta sería, pues, colegas, la alternativa B. Profe, disculpe, ¿la variable dependiente cuál era? ¿Cuál mencionó? La variable dependiente es el tiempo que demora en caer al suelo. Eso es el efecto, ¿no? O sea, ¿cuál de ellos va a caer primero? El tiempo que demora en tocar el piso, por decir. Eso sería la variable dependiente. Y la independiente sería, pues, el tamaño de las pelotitas de plastilina. Porque esos sí son diferentes intencionalmente. Esas están siendo manipuladas intencionalmente por el investigador. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Acá, bueno, es tal vez una ampliación de información, ¿no? La cadena alimenticia tiene, pues, 3 grupos diferentes, ¿no? Principalmente. Los productores, que son las plantas, los consumidores, que pueden ser de primer orden, segundo orden, primer orden los herbívoros, ¿no? Segundo orden los carnívoros y tercer orden los omnívoros, ¿no? Que comen todo. Y hay uno importante, los descomponedores. Para responder la pregunta 9, creo. Sí. Y ahí los valores referenciales de pulsaciones en reposo por minuto, ¿no? Esa es una información científica donde dice que los hombres pues tienen menos pulsaciones que las mujeres, ¿no? Por ejemplo, normal en los hombres de 70 a 84 pulsaciones y en las mujeres de 78 a 94 es normal, ¿no? Entonces, en todos los casos, la pulsación que tienen las mujeres es mayor al de los hombres. Y el error que estaba presentando el estudiante es que manifestaba que los hombres tienen mayor pulsación que las mujeres. Y tiene una explicación científica, ¿no? Porque las mujeres, dice, tienen el corazón un poco menos en tamaño, ¿no? Que los hombres. Y esa es la razón por la que tiene que haber mayor pulsación para que la sangre, pues, pueda irrigar a todo el organismo. Es una información adicional que se les ha presentado. Bien, estimados colegas, no sé si habrá alguna inquietud, alguna pregunta. Si no, estaríamos dando por finalizado nuestra reunión del día de hoy.
Profesor, disculpe, usted había mostrado una diapositiva acerca de las variables dependiente e independiente. ¿Podría ser que nos puedan pasar esa información para poderlo estudiar, por favor? Ya, correcto. Ahorita, estas, ¿no? Ya, Sí, ahorita le voy a enviar al profesor Reimer y él seguramente les va a rebotar. No hay problema. Maestro, la respuesta del 2 y del 3, por favor, ¿me puede volver a dar? Del paso 2 y 3. Y el Ya. 4 más, maestro, el 4. 2. La C, la 2 ha sido la C. ¿Ya? ¿Qué más me dijo? ¿Y la 3 dijo, creo? 3 también, maestro. 3. ¿Por qué la se ubica por encima del agua en el bidón? La alternativa es la A, correcta es la A, porque es menos denso que el agua. Gracias, maestro. Ya, a ustedes. 4, maestro, el 4. El 4. Al último no están las respuestas, al último no están las respuestas. La 4 es la C. No, perdón, es la... 4 ha sido la B. Bien, muchas gracias, colegas, por su paciencia y espero que haya Gracias a sido, usted, pues, maestro. Gracias a usted, Muchas maestro. gracias, maestro. se le agradece. Ya, maestro, gracias. Dios lo bendiga. De igual manera. Muchísimas gracias, profesor Crispín. Excelente Gracias, clase, maestro, como muchísimas todos los gracias. viernes. Bien, colegas, vamos terminando una semanita más de preparación. Saludos cordiales a todos. A seguir preparándose, que el examen de nombramiento será el 30 de agosto y el 1 de septiembre. Entonces, lo único que nos queda es prepararse. Nos informan que tenemos colegas invitados en esta sala. Bienvenidos, colegas. Este es el Centro de Alto Rendimiento Docente. Próximamente estamos aperturando un nuevo grupo, exactamente el 22 de este mes. Cualquier información, solicítenlo al número que se les ha otorgado el link para que puedan ingresar a esta clase. Bien, ahora sí nos despedimos. Buenas noches a todos. Cordiales saludos, colegas. Gracias, maestro. Gracias. Gracias por su enseñanza. Me estoy agradecida. Gracias a usted, profesora Zulema. Buenas noches. Gracias, maestro.